Les damos la bienvenida al programa Nuestros Libros, que se lleva a cabo en Canal 28 gracias al apoyo del Sistema de Radio y TV Nuevo León. Y nos da mucho gusto estar en Tilde, esta librería a la que nos ha invitado Cuitláhuac Quiroga. Bienvenidos todos a conocerla por este medio y ojalá pronto vengan a visitarla. Comenzamos. Vamos a dedicar este programa a Ricardo Elizondo, en especial en esta ocasión a Narcedalia Piedrotas, que junto con Relatos y Simplezas son los últimos que hemos publicado de la colección, que ya tiene 5 títulos: 70 veces 7, Santa Teresa de las Golondrinas, El Lexicón del Noreste, Narcedalia y Relatos. Y bueno, le damos la bienvenida a Cuitláhuac Quiroga y también a Patricio López Guzmán para que nos cuenten de esta experiencia con la narrativa de Ricardo, de esta memoria colectiva, de la oralidad, pues de todo lo que va formando la cosmogonía, como nos dice Cuitláhuac. Bueno, pues este tema de la cosmogonía de Ricardo Elizondo es muy interesante. Gracias, Carolina, por invitarnos. Y es interesante porque parece que uno va trazando la cultura insular, más que una cultura continental. ¿Cómo se inscribe la narrativa de Ricardo en el ámbito de la literatura mexicana? Como si Nuevo León fuera Coahuila, Tamaulipas, la región noreste, siguiera estando marcada por la Sierra Madre Oriental y la cultura que está inscrita en la tierra adentro de esa Sierra Madre Oriental. De ahí, y visto de ese modo, en Ricardo advertimos un escritor primero polifacético, de una capacidad deslumbrante para insistir en realidades de la vida cotidiana, en ese siglo, en ese tránsito del siglo XIX al XX. Me parece que buena parte de su corpus literario está en ese margen en donde la cultura todavía no entra a la modernidad al tiempo que se está encontrando con ella. En primer término, creo que es un elemento que tendríamos que señalar. Otro es la notable capacidad que tiene para construir personajes. Personajes que a todos nos resultan nuestros vecinos, nuestros primos, los tíos que se quedaron en el rancho. De estos ranchos que somos, finalmente Monterrey no es sino un aglutinador de estas, digamos, de estas culturas, de estas expresiones, y creo que podemos ver a ese escritor que se estimula al encontrar nuestra raíz o la raíz, y él discurre sobre eso. Su personaje principal me parece que es la palabra y la etnia, es decir, el territorio que se vive, que se expresa, que toma voz y luz en su narrativa. Y creo, del otro lado, que Narcedalia Piedrotas, para transitar, digamos, al tema que nos ocupa, es en muchos sentidos la magna obra que registra todas estas voces, que da cuenta de esta cultura escrita y al detalle, porque ese es otro elemento interesante. Encontramos un escritor que no pierde de punto de vista nada, que si requiere utilizar lupa lo hará. Y me parece que en ese sentido se integra la tradición de la literatura en el noreste como una piedra de toque, recordando a Octavio Paz. Pues muchas gracias por este comentario. Y al hablar de la oralidad, al hablar de este lenguaje que va a tomar lugar, yo siempre recuerdo a Ricardo al leerlo, me parece que lo estoy oyendo hablar, como cuando lo oía hablar antes, me parecía que lo podía relacionar con algún personaje que me estaba contando una anécdota que yo iba a ver en un libro. Ese transitar de
sus personajes a la personalidad de él, y quisiera que Patricio nos comentara pues ese contacto con su novela, por un lado, y con la persona, con Ricardo mismo. Bueno, yo conocí a Ricardo de muy chico, facilitado un poco por mi mamá, que es maestra de literatura, ha sido maestra de literatura en el TEC por más de 40 años. Y curiosamente yo fui el vínculo que los unió, porque Ricardo dio una conferencia donde estaba hablando sobre botánica y habla sobre las magnolias y sobre las bugambilias sobre todo. Y yo de niño tenía una fascinación porque había una bugambilia muy exuberante en el jardín. Entonces mi mamá se presentó y le dijo, qué curioso que hablaste de este tema, a mi hijo le fascina. Y entonces se hicieron amigos desde ese entonces, y luego yo cuando llegué a estudiar al TEC, lo conocía vagamente, iba a ver qué le sacaba de sabiduría. Él trabajaba justo en el mural del TEC, en unas oficinas del mural del TEC. Tenía una oficina en la Biblioteca Cervantina, una oficina muy chiquita, con algunas cactáceas, y me llamaba la atención primero él como escritor, porque tenía una figura de escritor, como que hay unos ciertos escritores que se crean una cierta distancia, creándose como el personaje del escritor que escribe, y luego el personaje pues el ser humano que va ahí al banco como cualquiera de nosotros y va y tiene que pagar la luz y el agua y el drenaje. Y el escritor era una persona fascinante porque incluso yo creo que 20 años después de que ocurrieron estas conversaciones, todavía recuerdo cosas que me decía al pie de la letra, porque tenía tenía dos cosas. Tenía un ojo muy clínico, tenía una capacidad como para ver detallitos en las fotografías, por ejemplo, que uno no advertía, pero también tenía una forma de enunciar como con un ángulo distinto al que el resto de las personas. Entonces, por ejemplo, me acuerdo una comida con él en un restaurante, y de repente estábamos hablando, qué sé yo, yo estaba queriendo mostrar todo lo que sabía de Wittgenstein o qué sé yo, y de repente él se queda viendo y me dice, es que no puedo creer el tamaño de la nariz de ese señor. Entonces, y en efecto, era un señor con una nariz deslumbrante, o sea, sacada de Ronstadt o qué sé yo, de Quevedo. Entonces, no pudimos continuar la conversación porque él estaba así anonadado. O me acuerdo también que era una persona de convicciones y de un punto de vista muy fuerte. Por ejemplo, en esta época, en los años 90, yo estaba fascinado por el cine y Tarantino y todas estas cosas que estaban en ese momento. Y él era muy escéptico de ese tipo de arte o de manifestaciones culturales medio rápidas. Y te ponía a pensar. Eso era lo que me encantaba de Ricardo, y que creo que está reflejado también en las novelas, que decía algo muy contundente, muy fuerte, y tú te quedabas pensando, bueno, ¿por qué tiene esta opinión tan tajante? Muchas gracias por este comentario, y vamos a pasar una pausa para regresar a centrarnos más en Narcedalia. Gracias, Patricio. Gracias, Cuitla. Muchas gracias. Regresamos a seguir platicando sobre Narcedalia Piedrotas, y ahora quiero pedirle a Patricio que nos cuente de esta novela. Bueno, básicamente creo que la novela trata dos planos. Uno es, digamos, el pueblo de Perdomo, donde ocurre prácticamente toda la narración, y luego otro es el personaje de Narcedalia. Y como que tiene estas dos intereses, Ricardo. Por un lado es la observación de los personajes, de cómo se van creando estas figuras. O sea, son como, hasta cierto punto es una novela como de crecimiento, de cómo los personajes van progresando a través, sobre todo, de la ambición, que creo que es uno de los sellos de la novela. Y por otro lado es cómo se va desarrollando esta comunidad. Es casi un
ejercicio etnográfico. Creo también algo que es fascinante de la novela es cómo está escrita, que son pequeños párrafos de media cuartilla o de una cuartilla completa que van describiendo fragmentos. Entonces es una novela que se está como hilando, que está tejiendo estos como pliegues de tiempo para crear todo este mundo, este universo del que estamos hablando, y eso se me hace que es la gran hazaña de Ricardo, es ese estilo que no es muy común, yo no lo he visto en muchos otros lugares, que será un poco fragmentario, pero tiene una tremenda unidad. O sea, es como él habla en uno de los libros en Relatos y Simplezas, habla sobre cómo en su familia estaba la tradición de bordar con cuadritos y de hacer estas largas mantas. Y creo que esa es la novela realmente, esa es la idea de esa estructura. Pues sí, llama mucho la atención. Bueno, por supuesto que el personaje de Narcedalia, del que ahora le preguntaremos a Cuitláhuac, pero toda esta construcción del pueblo que nos remite a un pueblo de antes, un pueblo de por aquí, o sea, ese Perdomo, pues podríamos llamarlo de muchas maneras, pero al mismo tiempo tan actual, porque lo que ocurre, la trama, pues igual está más presente ahora de lo que estaba en 1993 que lo escribió Ricardo. Claro. Digo, ha estado siempre, obviamente, no es novedad, pero pues... Tiene también un parte del contexto es el crecimiento, la evolución del narcotráfico y de cómo comienza siendo algo como artesanal, por darle algún nombre, y se va convirtiendo en algo industrial que con las implicaciones de la industrialización de ese crimen. Y otra vez me remito a esta idea del ojo que tenía Ricardo. O sea, estos temas nadie los estaba discutiendo en 1993, nadie estaba hablando realmente del problema del narcotráfico en esta región, y él ya tenía el olfato como periodístico para saber, bueno, por aquí hay algo que hay que estar poniendo sobre la mesa y discutirlo. Pues, a ver ahora, Narce, pues mira, ¿qué nos cuentas para empezar, mujerón? Es que es un personaje fabuloso que además... digamos, es acompañado por otras personajes, perdón el término, pero por otras personajes que seguirán y permanecerán en la obra de Ricardo. Es decir, Narcedalia, hay muchas Narcedalias en otros textos, en otros cuentos, en otros registros que tiene el mismo Ricardo. Es esta mujer que por azares del destino, por la violencia estructural en la que vive, tiene que convertirse en persona. Y eso es verdaderamente interesante a la luz de una preocupación que creo que destacabas, que es qué nos dice la obra en el presente. Y bien dice Patricio, con ojo avisor entendió que muy pronto la cultura del narcotráfico se enraizó en los pueblos, en este noreste de todos, pero al mismo tiempo dejó un elemento que acompaña en su narrativa, son estas mujeres que están solas, que están abandonadas, que están desahijadas, que están, digamos, abandonadas por los maridos que se fueron al otro lado. Es decir, y estas mujeres que tienen que construir la historia. Es decir, construir la historia que les toca, la historia de vida. Es decir, hacerse de cargo de los hijos, hacerse cargo de la troje, hacerse cargo de la milpa. Narcedalia en muchos sentidos es una mujer que se resiste a convertirse en víctima. Y eso es extraordinario. Es decir, y nada más actual, Carolina. Pues sí. En el discurso actual del feminismo está eso. Es esta resistencia a convertirse en víctima y a defenderse, en este caso a pedradas. Pero pone también de relieve el interés que tiene todo escritor que se asimila en la región y entiende que la región es su lengua, es construir su mundo, como Macondo, en el caso de García Márquez, como en la, digamos, narrativa de Rulfo, es este pueblo de Comala. Y en el caso de Ricardo, en esta novela se inscribe ese mundo que quiere contarnos, en donde están inmersas sus tradiciones, sus creencias, sus prácticas. Y yo decía en otro momento cómo él dialoga entre la premodernidad y la modernidad.
Es decir, entre estas antiguas creencias, entre estas tradiciones, entre estas personajes que están en medio de la polvadera y los nuevos elementos que conforman la cultura. En este caso, una muy lamentable, que es la del narco. Pues sí, pero pues nos va a llevar a... Bueno, y de hecho yo creo que esa es una tensión muy interesante en todo el trabajo de Ricardo, esta tensión entre lo antiguo y la modernidad. Entonces, por un lado es una novela que tiene todas las reglas narrativas de la novela decimonónica, o sea, el siglo XIX, uno puede ver Flaubert y Tolstoy y Víctor Hugo ahí, pero por otro lado esta estructura entrecortada. Como de instantáneas. De instantáneas, es tremendamente contemporáneo. Entonces, siempre es un escritor que creo que por eso lo seguimos leyendo y por eso sigue a debate, que tiene unas facetas arcaicas de su novelística, pero tiene otras cosas muy adelantadas, casi como del nuevo periodismo. Él también hablaba mucho de irse a los pueblos, de sentarse a comer, a escuchar lo que estaba a su alrededor. Por ejemplo, está el Lexicón del Noreste, que es un diccionario de los regionalismos, y él, la primera vez que fue a un pueblo, fue con una persona y le dijo, cuénteme las palabras raras que conoce. Entonces la persona le dijo prestidigitador, porque era una palabra rara para ellos. Sí. Y lo que decía Ricardo es que los regionalismos no son palabras raras, claro. Son lo de la vida diaria. Entonces, oye, a ver, bueno, vamos a regresar a ver este lenguaje de Ricardo un poco más a fondo y a meternos un poquito más en otros personajes de Narcedalia. Hacemos una pausa. Regresamos a seguir platicando ahora sobre el lenguaje en Ricardo Elizondo. Nos estaba contando Patricio y nos estaban platicando de esto de las palabras que reunió en el lexicón, que también les recomendamos. Y hablaba de esta palabra rara, prestidigitador. Y yo me acuerdo también de una anécdota de Ricardo en que decía que llegó a Anáhuac o por ahí, ¿verdad? Y entonces dijo, oye, es que un tecatal, y decía, tecatal, ¿de dónde viene la palabra? Tepalcate. No, era un tiradero de botes de tecate. Y entonces, bueno, pues así fue él reuniendo todas estas palabras, pero este lenguaje que está reunido en el lexicón, pues está disperso en todos sus relatos, en sus novelas. ¿Qué nos cuentas más, Cuitláhuac? Primero es el profundo amor que tiene por delimitar, por hacer el esfuerzo de delimitar lo que en términos de lingüística se llamaría una variante dialectal, es decir, nuestra variante dialectal, que es la del noreste, y en eso creo que es buena parte de su pasión por la escritura, está conectada con eso. Y esta variante dialectal que somos, que es nuestro noreste, a todos nos ocupa en la medida, yo por ejemplo cuando estoy escribiendo tengo que ir al lexicón muchas veces, sí, claro. Muchas veces, porque nuestros personajes son, en ese sentido creo que Ricardo ha sido muy eficaz en distinguir la hondura que tiene el lenguaje y cómo se conecta con la práctica, que es verdaderamente el asunto de donde nace la palabra como tal, es decir, cómo la palabra está conectada con una sonoridad, está conectada con una emotividad, está conectada con una acción específica. Por ejemplo, cuando él dice, ese viejo carrascaloso, cuando lo oí yo por primera vez me conmoví, nunca había escuchado tal cosa, que es, además parece que en la expresión se enuncian todo lo que es un viejo carrascaloso. Sí, claro. Que no es propiamente cascarrabias, te lo puedes no. imaginar. Entonces esa capacidad que tiene de desdoblar en imágenes, su exhaustiva búsqueda por un lenguaje, un idioma, una variante dialectal, que lo convierten, y ahí se registra, porque hay que decirlo, se registra con precisión en el universo de Narcedalia Piedrotas,
pero que lo convierten también en un informante de la lengua. Claro. Es decir, y creo que ese es un valor fundamental que pocos escritores tomaron como parte de sus trabajos y sus días. Es decir, hay escritores que toman esa empresa y en el fondo se transforman rápidamente en canónicos. Así porque es, constituyen un parteaguas en el estudio del idioma a través de su propia obra, que no es un informe lingüístico ni semántico, es una obra de ficción. Y creo que en el lenguaje también se advierten otros elementos. Narcedalia es una profunda ternura, es violencia, es el desencuentro y el encuentro, es la tradición tomada en su diálogo con la modernidad, es esta capacidad que tiene Ricardo. Además, fraseológicamente es interesante, porque es un hombre que estudia la frase que va a escribir. Se advierte, se le nota. Claro, es tan bueno que no se le nota la costura, que es lo que pedimos los lectores, ¿no? Que no se advierta la artificialidad. En ese sentido, creo que Narcedalia es tan actual, volviendo al presente, como cuando escucho a mis tías en la mecedora, cuando escucho a mis primos en el rancho, cuando me escucho enunciar a mí ciertos puentes emocionales que tengo con las palabras. Pues sí, cómo no. Y como informante de la lengua, pues fueron sus novelas, no fue el lexicón. El lexicón fue un trabajo para él de muchísimos años. Pero para el Diccionario Panhispánico de Dudas fueron tomadas las obras de Ricardo como referente. O sea, sí que fue un informante de la lengua. Y todas estas variedades de lenguaje, pues las vamos a encontrar en la manera de hablar de Narcedalia, en la manera de hablar de otros personajes, cómo se habla en Perdomo, cuando la novela sale de ahí, qué giros toma. Bueno, yo quiero nomás retomar una cosa. Creo que la razón por la cual hay pocos escritores que se hacen cargo de ese trabajo. Pienso en Manuel Puig como uno de los escritores que se hizo cargo de esto. Es que es como andar en la cuerda floja, porque muy fácilmente el escritor puede caer en la parodia y en la burla o en un remedo de cómo se habla en otros lados, porque no ha absorbido completamente cómo se usan esas palabras. Es como una apunte medio postizo, pero creo que ese es el valor de Ricardo. Esa es la trascendencia donde le daban el blanco certero, y también uno va viendo una evolución de los cuentos a 70 veces 7, a Narcedalia, de cómo va puliendo esto hasta que no se le ven las costuras. Vemos también lo que me preguntabas de cómo sale la novela, cómo se expande el mundo de Sor Guadalupe, que es la hermana de Narcedalia. Creo que son personajes tremendamente interesantes porque tanto Narcedalia como Guadalupe son muy emprendedoras. Entonces también es un análisis de la cultura del emprendimiento en el Estado, visto desde un ángulo muy interesante y muy particular, pero también vemos cómo el contexto afecta en el convento y en un contexto de hombres con la violencia que significa eso. Pero las dos, por algo que traen dentro, las lleva a ser muy emprendedoras, mujeres muy emprendedoras. Ya lo creo. Y sobre todo, pues, a mí, yo de más joven, era lo que me llamaba mucho la atención de la novela. Son como la parte de la película donde te están poniendo el collage de todas las escenas de cómo se van preparando y creciendo y estudiando algo para llegar a un fin, o para crear una tienda que va creciendo, se va haciendo cada vez más y más sofisticada. Creo que es algo que es muy atractivo de la novela, que tiene ese hilado. Claro. Pues los invitamos a leer Narcedalia, los invitamos a leer la obra de Ricardo, que pues hemos reunido ya estos 5 tomos y esperamos seguir, esperamos poder hacer pliegues en la membrana del tiempo el próximo año, porque otra característica de Ricardo fue la lectura de las imágenes, para la que colaboró en muchísimos ámbitos. Les damos las gracias, Cuitláhuac, por esta participación. Muchas gracias, Patricio, y esperamos volver a vernos pronto
comentando a Ricardo Elizondo. Muchas gracias.